Qué lindo grupo que tenemos hoy, gracias al Señor. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 8 al 16. Daniel es un libro que está en el Antiguo Testamento, después del profeta Ezequiel. Se le conoce como profetas mayores por el hecho de que sus libros son un poquito más voluminosos que los otros, que traen menor cantidad de profecías, etc. Y vamos a leer los versículos 8 al 16, hablando en esta tarde de cómo vivir una vida fiel en medio de un mundo infiel. Cómo vivir una vida fiel en medio de un mundo infiel. Daniel capítulo 1, versículos 8 al 16. Si lo tiene, lo leemos. Dice así la palabra de Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de muchos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los judíos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por estar aquí en tu casa, gracias por los hermanos que han venido hoy. Te rogamos, Señor, que a través de esta porción de tu palabra nos estés mostrando cómo nosotros también podemos vivir siendo fieles en medio de un mundo infiel. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que realmente ayudó a estos jóvenes a seguir fieles a Dios a pesar de las circunstancias? ¿Qué es lo que realmente hizo Dios en sus vidas de manera que podamos ver nosotros que una decisión muy temeraria, ¿no? Porque había de despertar la ira del rey, ponerse de alguna manera en contra de los edictos o mandatos que había dado, no obedecer al rey en esos tiempos. En países y gobiernos totalitarios era que el rey simplemente hiciera una señal de desagrado y esas personas ya no estaban más en este mundo, ¿verdad? Así que al estudiar la vida de Daniel podemos ver que de alguna manera ellos se la jugaron, ¿no? De alguna manera Daniel y sus amigos que son mencionados aquí, ellos, a pesar de las circunstancias, decidieron mantenerse fieles a Dios. El contexto en el que nos encontramos en esta historia está aproximadamente en el año 607 a.C. 607 a.C. Y se da en el caso donde las dos tribus de Israel que habían quedado, que se llamaba Judá, eran tribus que estaban al sur, habían sido llevadas en cautiverio. Hace unos cuantos años atrás, las 10 tribus, porque eran 12, las 10 tribus del norte habían sido llevadas cautivas por Asiria, y no se sabe más de ellos, nunca regresaron,
ni hay siquiera un rastro de qué es lo que pasó con esas 10 tribus. Pero estas dos, Judá y Efraín, fueron llevadas a Babilonia, y en Babilonia, bueno, ellos tuvieron que, o como todos los que fueron llevados, tuvieron que sujetarse a los mandatos de un nuevo gobierno, una nueva nación, un rey que los había llevado en cautiverio y ahora tenían que obedecer. Daniel tendría aproximadamente 16, 17 años, al igual que los otros 3 compañeros que están mencionados ahí en el versículo 11, Ananías, Misael y Azarías. Si le pregunto a alguno por ahí quiénes eran, me van a dar los nombres babilonios, ¿no? Porque parece mentira, nos acordamos más de ellos. Ahora, ¿en qué consistía esta prueba? ¿No? Porque hace más de 3 meses que yo voy comiendo verdura y agua, y para nada me asemejo ni a Daniel ni a sus amigos, ¿no? Porque dice en los versículos que vimos 15 y 16 que al cabo de los 10 días el rostro de ellos estaba impecable, robustos, sanos, lozanos, etc., mejor que los demás, ¿no? Se ve que no tenían prediabetes y él venía por otro lado la cosa. Pero el punto era que como era un país pagano, la comida que ellos presentaban al rey, o antes de cocinarla, era una comida sacrificada a los ídolos. Y esto ya era, de alguna manera, un pecado grave para los israelitas, porque no debían comer animales que su sangre no había sido completamente derramada. Y en otras culturas, no solamente la carne, sino hasta la sangre se come, lo cual para los judíos era realmente un pecado grave, ¿no? ¿Quién no se ha comido una morcillita dulce o salada? Hay algunos que les gusta, a otros no hay problema, eso va por otro lado, pero según la norma religiosa hebrea, la sangre no se debía comer, porque la misma Biblia dice que la vida está en la sangre. Entonces los judíos hasta hoy, saben que los judíos que viven en Uruguay van al matadero, o por lo menos sus rabinos van al matadero, ¿para qué? Para hacer carnear o matar específicamente a una oveja o un buey, donde les hacen desangrar completamente para luego poder consumir la carne. No puede ser de otra manera. Menos ser animales presentados a los ídolos, como se hacía en los pueblos paganos, y sacrificar en honor a esos ídolos para que después la carne pueda ser consumida. Por supuesto, no solamente estaba la carne, sino las otras cosas también. Aquí habla de bebidas alcohólicas como vino y otras cosas, que para Daniel y sus amigos esto era contaminante, ¿no? Era contaminante. Ahora, vamos a ver algunas características de la vida de Daniel y especialmente a través de su vida, la fidelidad. Pero ya de entrada les digo que me llama siempre que leo este pasaje la atención de lo que estos jóvenes habían heredado. Porque lo que Daniel, Ananías, Misael y Azarías habían decidido era de alguna forma el resultado de una enseñanza, el resultado de una conducta que inculcaron sus padres, de manera que ahora estaban a cientos, por no decir miles de kilómetros, lejos de su tierra. No había quien los conociera. Y en un lugar alejado y extraño, uno podría decir, yo me manejo como quiero, total nadie me ve. Aquí nadie va a saber de lo que yo estoy haciendo. Pero ellos tenían la conciencia, guiada y enseñada por sus padres, de que aquí estoy delante de mi Dios, a quien yo debo honrar. Y por lo tanto no vamos a permitir nada que contamine nuestra vida, ni nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón o nuestro cuerpo. Y ellos tuvieron que decirle al jefe que lo cuidaba de los eunucos, decirles, por favor, no queremos contaminarnos con la porción de la comida del rey. Por eso es que rechazaron específicamente esto. No queremos contaminarnos con esto. Para entender un poco más esto, tendremos que
de alguna forma comprender cómo era Babilonia, ¿no? Era una de las ciudades en ese tiempo más avanzadas de la época. Ustedes vieron el conflicto que está habiendo ahora, ¿verdad?, entre Irak y Jerusalén. Irak está sobre el Golfo Pérsico, ¿no?, más cerca de Rusia. E Israel está en Palestina, más cerca de Grecia o el mar Mediterráneo. Bueno, Babilonia estaba ubicada en ese lugar, donde está el Golfo Pérsico. Probablemente ahí es donde se construyó la Torre de Babel. Y por eso es que de ahí viene el nombre para esa ciudad y esa nación grande ahí, que se llegó a llamar Babilonia. La palabra Babel significa confusión. De alguna forma nos está mostrando el estilo de vida que tenía ese pueblo, porque aparte de ser una de las ciudades más avanzadas y evolucionadas de la época, acuérdense que una de las 7 maravillas del mundo estaba asentado ahí, los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Así que sobresalía en arquitectura y tenía un ejército muy poderoso, que desde el Golfo Pérsico había atravesado todo ese desierto de Aram hasta llegar a Babilonia, a Antioquía, tal vez Grecia, el norte de África, y de esta manera había conquistado todo. Y la modalidad era de la extrapolación, es decir, conquistaban un pueblo, tomaban cautivos a todos sus habitantes y los llevaban a su nación o lo trasladaban a otro lugar, con el propósito de alguna manera sacarlos de su contexto político, civil, religioso, e imponer la nueva modalidad de costumbre, conducta, leyes, etcétera, etcétera. Así como era una ciudad muy avanzada, una nación muy cosmopolita, elevada por su arquitectura, etcétera, también se caracterizaba por su inmoralidad. Había una inmoralidad tremenda en lo sexual, en lo ético, en la conducta, etcétera. Aparte de que era un pueblo dado a la idolatría. La Biblia ya condena la idolatría y dice que esto no es correcto, ¿no? No podemos tener otros dioses aparte del Dios en quien creemos y es creador de todas las cosas. Es de esa parte, de ese lugar que nos viene el zoroastrismo. Era una religión que dio origen al horóscopo. ¿Ustedes consultan el horóscopo? ¿Sí? Puma, ¿sabes de qué signo sos? Sí, cuidado, ¿no? Ahora, el horóscopo tiene que ver más con la suerte, con la casualidad, y es un engaño, es una mentira. Pero dicen algunos que esto está basado en la lectura de los astros, ¿no? Y esto no es de Dios, porque nosotros en la palabra de Dios encontramos que Dios desecha toda especie de adivinación, de agorerismo, idolatría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren que había muchas cosas negativas en lo moral y en lo espiritual, y cuando ellos conquistaban alguna otra nación, lo que hacían era pasar a cuchillo, decapitar, porque era un pueblo muy sanguinario, ¿no? Llegó a ser una potencia en su momento. Así que no había nada de la Biblia, de la religión hebraica, no había nada de una conducta, una religión que les guiara a vivir en fidelidad a Dios. Era un pueblo pagano. Ahora, ¿cómo un creyente en Dios procede o vive en un contexto pagano? Se complica la cosa, ¿no? Se complica la cosa. Entonces, en medio de todo esto, en medio de toda esta práctica, en medio de todas estas costumbres, llegan los hebreos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Estos fueron elegidos para conformar un grupo de consejeros del rey, pero debían ser previamente preparados, tenían que tener estudios y tenían que especializarse en algunas de las materias que tenían que estudiar en una especie de universidad ahí en Babilonia, y luego de esto ser sátrapas o, como se le conoce, consejeros del rey, gente de gobierno. Ahora, la Biblia describe a Daniel en estos versículos
que hemos leído, especialmente en los primeros 14 del capítulo 1, a un joven fiel en medio de un contexto difícil, pero manteniéndose fiel. Miren los versículos 1 al 4. Ahí mismo, Daniel capítulo 6. Vaya al capítulo 6 de Daniel y leamos los versículos 1 al 4. Miren lo que dice. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernaran todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era, ¿qué dice? Fiel. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esto es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Esto es realmente algo no solo preponderante, sino algo sumamente importante. Qué lindo es cuando en un contexto totalmente ateo, pagano, pecaminoso, un creyente puede brillar como una luz en las tinieblas. Cuando dice aquí que a pesar de que le acusaron en todo y le buscaron ocasión para acusarle, hacerle caer, no pudieron encontrar nada. No solamente por el espíritu que tenía, lo vamos a ver más adelante, sino porque todos habían comprobado que Daniel era fiel a Dios. Hermanos, las decisiones que tomamos son sumamente importantes. Pueden traernos problemas, como en el trabajo. Si uno no miente, no engaña, no hace cebo, si uno no se lleva cosas del trabajo, es como un bicho raro, ¿no? Y muchas veces el creyente puede verse tentado a entrar en esa modalidad, en esa ética no justa, no moral, no de un creyente, y hacer cosas que hacen los incrédulos. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos ha puesto para ser luz en este mundo que está en tinieblas. Daniel fue, o es descrito aquí en el capítulo 6, versículo 4, como un hombre fiel, ¿no? Como un hombre fiel. Ahora, ¿qué es entonces la fidelidad? ¿Y cómo se refleja en la vida de una persona? En primer lugar, podemos decir que la fidelidad es la exactitud en cumplir con los compromisos. ¿Qué compromiso tenía Daniel y sus amigos? No era tanto con los padres, no estaban ahí. No era con los líderes espirituales de Babilonia, muchos habían hasta abandonado el sacerdocio, en este caso de destierro, ¿no? Ellos mantenían un compromiso con Dios. Y cuando uno es un hijo de Dios y tiene un compromiso con el Señor, no importa dónde estés, no importa la circunstancia que estés viviendo o pasando, no importa. Tu fidelidad a Dios se tiene que mantener porque has hecho un compromiso con Dios. Entonces, la fidelidad es la exactitud en cumplir con nuestros compromisos. Es como José, en la casa de su patrón Potifar, y la esposa del patrón, ¿cómo podría decir? Provocándole, ¿no? Para pecar con ella. Y José no estaba delante de los padres, no estaba delante de los rabinos que le habían inculcado la palabra de Dios. José no estaba de ninguna autoridad hebrea, estaba solo en Egipto, porque había sido vendido y llevado, ¿no? Para ser vendido como esclavo. Y José estaba solo. Él podría haber dicho: aquí no hay nadie que me acuse, no hay nadie que me diga qué estás haciendo. No, estaba solo. Pero él sabía que había hecho un compromiso con Dios. Y él lo dice, cuando es provocado por la esposa de su patrón, él dice: yo no puedo hacerle esto a mi patrón, que es Potifar, el esposo de esta señora, infiel, y dice: yo no puedo hacer esto a mi Dios.
¿Por qué? Porque él había hecho un pacto con Dios. Él había recibido de sus padres la enseñanza de ser un hombre justo, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, la fidelidad es esto, es mantenerse firme en medio de las pruebas, de acuerdo al compromiso que uno hizo con Dios. También ser fiel es ser constante en lo que uno emprende. Esto nos cuesta mucho, ¿verdad? La fidelidad que tiene que ver con el hecho de, y la Biblia lo dice, poner la mano en el arado, mirar hacia el frente y seguir. Porque la palabra de Dios dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, el surco le va a salir torcido y no va a completar la tarea, va a estar mirando más atrás que adelante, ¿no? Ahora, el que es fiel se compromete con la tarea, sabe que esto es lo que tiene que hacer y lo hace correctamente. Así que uno debe ser constante en todo lo que emprende. Pablo fue un hombre fiel. Él fue constante en lo que emprendió y terminó la tarea. Él dijo cuando terminó su ministerio, ya probablemente anciano, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y esto nos habla de una fidelidad más que nada con respecto a nuestra relación con Dios. Y finalmente, fidelidad es no fallar en lo que hemos prometido. Y esto, hermanos, el no cumplir esto es una constante en este tiempo, más que cumplirlo. ¿Cuántos se han puesto junto con su cónyuge ante un altar y han dicho: yo te prometo ser fiel en la fidelidad, ser fiel en la enfermedad, en la pobreza, en los problemas, etc., yo voy a estar contigo, ¿no? ¿Y cuántos han desistido de esa promesa? ¿Cuántos han fallado? ¿Cuántos no han permanecido? ¿Cuántos fallaron en lo que han prometido? Es triste esto, pero lamentablemente este es el pan de todos los días. Entonces, podríamos decir que en este mundo en el que vivimos es mucho más fácil ser infiel que ser fiel. Hay más cosas que te llaman, te inclinan y hasta te obligan a ser infiel, ¿no? En medio de ese contexto es que nosotros tenemos que ser fieles. ¿Qué hizo Daniel para ser fiel? Vamos a ver rápidamente algunas cosas aquí. Él tomó decisiones firmes en su corazón. Y aquí está el punto. Miren el versículo 8, hermanos. 1:8. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Aquí está. Entonces se nos muestra que la fidelidad es un compromiso, pero también es una decisión desde que se hizo en adelante. Es un compromiso porque yo ya pacté: Señor, yo te voy a seguir fiel todos los días de mi vida, pero todos los días de mi vida debo cumplir con ese pacto, con esa promesa. De ahí viene la palabra compromiso, ¿no? Con promesa. Entonces, no solo es prometer y después me olvido y no cumplo. No, el punto es, hubo un momento en que yo me comprometí, ¿no? Hice mi promesa. Pero luego es cada día tomar decisiones de acuerdo a esa decisión. Yo no puedo prometer cosas y después hacer una cosa totalmente diferente. Ahí estaría siendo infiel, estaría fallando. Por eso dice aquí que Daniel propuso. Y capaz que esta palabra, hermanos, nos puede ayudar a nosotros en esta tarde. Hay que proponerse para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la tentación, uno no esté temblando ahí y indeciso sin saber qué hacer. No, si ya propusiste, ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Si ya le dijiste como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a seguirte con fidelidad cada día. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. La voluntad tiene mucho con el vivir en fidelidad. Es un acto volitivo, es un acto de mi voluntad. Yo voluntariamente decidí y voluntariamente lo voy a cumplir. Y tenemos que orar para que nuestra voluntad sea fortalecida por el poder de Dios.
porque muchas veces no tendríamos ganas de ser fieles. Es esto como, como el tema de ser testigos. Solos no podemos, a menos que el Espíritu Santo nos empodere. Por eso dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cómo cada día yo puedo ser un testigo? Tal vez mi naturaleza me va a tender a esconderme, a no brillar, ¿sí? Porque nuestra naturaleza humana es así. Pero como el Espíritu de Dios radica en nosotros, tenemos que orar y decir: Señor, fortaléceme con tu Espíritu. Dame poder, dame fuerza, para que yo pueda seguir siendo un testigo. En este caso, para que yo pueda seguir siendo fiel a ti. La segunda cosa que tenemos que hacer, aparte de tomar decisiones firmes, la segunda cosa que hay que hacer es no conformarse. Y Pablo habla de esto en Romanos capítulo 12. No se conformen a este mundo. Si nos conformamos o tomamos la forma de este mundo, marchamos, ¿no? Ahí vamos a caer, vamos a ceder y vamos a ser más infieles que fieles. ¿Qué hizo Daniel? Él decidió no conformarse a Babilonia. No, pero acá todo el mundo lo hace. Mirá que adoramos a los ídolos, nos comemos la carne sacrificada a ellos y estamos en todos los pecados que hay acá. Total, todo el mundo lo hace, ¿no? Y bajo esa consigna de todos lo hacen, lamentablemente cedemos, pecamos y nos metemos en problemas, porque perdemos nuestra fidelidad delante de Dios. Pablo dice ahí en Romanos 12, el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Nosotros tenemos que ser no conformistas a la ética mundana, a la filosofía mundana, a esto de que no importa, hazlo ahora, después mañana vemos, ¿no? A esa filosofía que a veces se introduce en la iglesia, ¿no? Más vale hacer algo y luego pedir perdón, ¿no? Y no hacerlo y quedarte con las ganas. No, eso no funciona así. La palabra de Dios dice: mira bien lo que estás haciendo, observa bien dónde estás, mira bien tus decisiones, etc. Es más, no podemos comprometernos con este mundo. Pablo dice ahí en Romanos 12, no conformarse, no mimetizarse, no tomar la forma de este mundo. Y Juan, el evangelista, en primera de Juan 12:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si hay alguno de ustedes que dicen ser creyentes que ama el mundo, entonces el amor del Padre no está en ustedes. Y ahí la dice un tiro. Si sos un hijo de Dios, no podés amar al mundo. Jesucristo oró por nosotros y dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. En Juan 17 lo aclara, ¿no? Señor, te pido por estos, ¿no? Que están en el mundo, pero que no son del mundo. Ya, hermanos, nosotros no nos regimos por las leyes mundanas, por la ética mundana. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y las leyes bajo las cuales vivimos son las leyes de Dios. Es la Biblia realmente el libro que debe guiar nuestras vidas. Es el manual de vida, de conducta, de decisiones. Entonces, es necesario romper con el patrón del mundo. Es necesario ir en contra de esta cultura pecaminosa, mundana, anti-Dios. No es compatible. No hay nada en este mundo que quiera sujetarse a las cosas de Dios. Ni siquiera una persona que no es creyente. Pablo dice que esta persona, si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. Pero aquel que ya entregó su vida a Cristo, que ya es un hijo de Dios, que como Daniel se comprometió con Dios, es un hijo de Dios, ahora no solo hay un compromiso, sino hay una pertenencia, porque dice la Biblia que Dios nos sella con su Santo Espíritu y le pertenecemos, ya somos de Él. Entonces, no tenemos ni arte ni parte con el mundo. Ya no podemos vivir de acuerdo al pensamiento, a la filosofía mundana. ¿Por qué? Porque ya no nos regimos con las normas de este mundo, de esta tierra. Necesitamos, hermanos, clamar a Dios para que nos ayude a abandonar este mundo. Dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Por qué? Porque cuando seguimos
o permitimos que lo terrenal esté en nosotros, el autor de la carta a los hebreos va a decir que esto es lastre, esto es peso, y esto no nos va a dejar correr con libertad la carrera cristiana. Esto no nos va a ayudar a despegar los pies de este mundo, sino nos va a mantener atados a esta tierra. Así que primero hay que tomar decisiones firmes en nuestro corazón. Segundo, no hay que conformarnos a este mundo, ¿sí? Tercero, debemos pedir que el Espíritu de Dios nos ayude a discriminar bien las cosas y a decidir correctamente. Dice uno de los versículos que hemos leído aquí, que había en Daniel un espíritu superior. Y es interesante que cuando habla de nosotros los creyentes, puede buscarlo tal vez si quiere, en 2 de Timoteo, capítulo 1, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire estas tres características. El espíritu superior que está en nosotros a cualquier espíritu que haya en este mundo. Dice que nos ha dado poder, amor y dominio propio. O sea, Dios a través de su Espíritu Santo te da poder no solo para ser obediente, sino también te da poder para vivir una vida de santidad. No estás solo. Cuando estés probado, cuando estés tentado, acude al Señor. Ora, clama. Y el Señor, que dice en su palabra: clama a mí y yo responderé. Él estará ahí para ayudarte a vencer cualquier tentación. Dios te ha dado un espíritu de poder. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Como para dejar avasallarnos y decir, bueno, así será, esa será mi suerte. Necesitamos, hermanos, clamar por este poder. También dice, nos ha dado un espíritu de amor. Jesucristo dijo: si ustedes dicen que me aman, guarden mis mandamientos. ¡Qué tremendo! Yo tengo que vivir cada día guardando u obedeciendo los mandamientos de Dios porque me amo. Sino de qué amor estamos hablando. Y tercero, dice que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, no de cobardía. La cobardía es, bueno, está así, lo voy a hacer, y cedo a cualquier tentación, ¿no? Cedo a cualquier invitación pecaminosa que me hacen mis amigos. No, yo tengo que plantarme firme ahí con un espíritu de dominio propio. Este es un fruto que da el Espíritu Santo que tiene que ver con la temperancia, que tiene que ver no con el hecho de ser como un sub y baja, ¿sí? Ahora soy fiel, ahora no soy fiel, ahora soy fiel, ahora no soy fiel. No, sino de mantenerse firme en santidad, en obediencia, para vivir apartado de las contaminaciones de este mundo. Y este dominio propio tiene que ver con la capacidad de decidir dentro de la voluntad de Dios lo que es bueno, es decir, la voluntad de Dios. Así que este es el espíritu que tenía Daniel, un espíritu superior, que lo tiene usted, que lo tenemos cada uno de nosotros. No podemos decir, bueno, Daniel sí que era un superdotado espiritual y él sí podía vencer. No, todos tenemos, dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted lo tiene. Y usted puede mantenerse fiel a Dios como Daniel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le guiará a tener ese poder para vencer cualquier tentación, no ser un cobarde para achicarse y decir, bueno, yo también lo tendré que hacer. No, su amor crecerá por Dios y sus mandamientos, y ese dominio propio hará que usted se mantenga firme y, como Jesucristo dirá, escrito está, y no pecar ni contra Dios ni contra las promesas que hizo. Pero fíjense en el capítulo 6 de Daniel. Vamos un poquito más al capítulo 6 de Daniel. Quiero llamar su atención al versículo 10, que no lo hemos leído. Daniel 6, 10. ¿Qué era? Otra de las herramientas que Dios le había dado a Daniel, que lo podía hacerse, que lo llevaba a permanecer fiel a Dios. Dice el versículo 10:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Por eso que al principio de este mensaje yo decía, mire la conducta de Daniel y sus amigos. Había algo aprendido de antes. Cuando dice aquí, se arrodillaba 3 veces al día para orar, clamar a su Dios, como solía hacerlo antes. Mi hermano, la oración, el hecho de cumplir con Dios y con nuestras promesas, el hecho de tener ese Espíritu Santo y ser guiado por Él para tener poder, para amar a Dios, para tener dominio propio, esto tiene que venir de antes. Desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, desde que el Espíritu Santo vino a ti, y a partir de ahí aprendimos estos ejercicios espirituales que pueden mantenernos fieles a Dios. Jesucristo dijo que habría lucha. Jesucristo dijo que tendríamos bastantes complicaciones, tentaciones. Él dijo, ¿saben una cosa? En el mundo ustedes van a ser afligidos. En el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dijo, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y Jesucristo venció al mundo con la palabra de Dios. Jesucristo venció al mundo a pesar de que era Dios. Él tuvo que orar, pasar tiempo ayunando y orando. Él tuvo que depender de la dirección del Espíritu Santo. Él dijo, yo nada hago por mí mismo. Lo que el Espíritu me dice que haga, eso voy a hacer. Ahí está el secreto, mis hermanos. Queremos ser fieles en este mundo. No hagamos nada si el Espíritu Santo no nos está guiando. Porque el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda la verdad. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, si acudimos a Dios y hacemos de la oración nuestro estilo de vida, y si hacemos de la fidelidad una práctica constante en nosotros, entonces, hermanos, no importa el contexto, no importa si usted está en Babilonia, lejos de todos los hermanos del anexo, su familia y los padres o los hijos, y allá solo uno dice, acá tengo permiso para hacer lo que quiera, total nadie me ve. Pero piense como José, hay un Dios que nos está mirando. Piense como Daniel, yo tengo a mi Dios aquí conmigo y tengo que proponer en mi corazón ser fiel a Dios. Hermanos, terminando, ¿qué debemos hacer nosotros para poder ser fieles? Es cierto, Daniel propuso en su corazón y fue guiado por el Señor. Pero esa fue la conducta de Daniel, la experiencia de Daniel. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para poder ser fieles? La vida de Daniel y lo que hizo nos da algunas pautas, algunas enseñanzas. La primera, hay que tomar una decisión. ¿Sabe que esto es, de alguna manera, cuestión de decisiones? Dice que un ser humano desde que se levanta hasta que se acuesta toma un poco más de 6.800 decisiones en el día. ¿Las ha contado? Terrible, cuando dije, ¿qué? Todo esto decidimos, sí. A cada instante estamos tomando decisiones. Y se nos van a presentar desde que nos levantamos, salimos de casa, en el ómnibus, en el auto, en el trabajo, al volver, estar con los compañeros. Cada día, cada instante se nos van a presentar decisiones a tomar. Y unas cuantas de ellas van a ser situaciones en las que van a ser provocaciones, tentaciones, a negar a nuestro Dios, de cualquier manera, a fallarle a nuestro Dios, ¿no? O a atentar con nuestra vida de santidad. Hay que tomar decisión. Y la decisión es de ser fieles a Dios. Tal vez al salir de casa, Señor, ayúdame en este día a ser fiel. Porque hay tantas decisiones que algunas son conscientes y aún otras inconscientes las que tomamos. Bueno, en medio de ellas hay que pedir a Dios que nos ayude. El salmista oraba y decía, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque no estamos a veces conscientes de todo lo que hacemos en el día. A veces nos automatizamos, ¿no? Y a veces respondemos sin pensar o actuamos sin pensar. Y en medio de eso podemos cometer algún pecado. Orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a permanecer fiel. Necesitamos apoyarnos en Dios para todas las cosas.
En Juan 15 Jesucristo dio una tecla y lo debemos tener siempre presente. En Juan 15 Jesucristo dijo, separados de mí, ahí está el punto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no creer o no creernos como superpoderosos, ¿no? A mí ya nada me tiene. Yo estoy por encima del bien y del mal, ¿no? Como alguien dijo, Víctor Legrand ya por su edad está por encima del bien y del mal. Mentira, ¿no? Qué tremendo. Siempre lo digo esto en las bodas, en los casamientos. Estuve en la boda de Tomás y Angelina y la jueza decía, ¿no? Bueno, habiendo comprobado que ustedes ya son, ¿qué dice? Hábiles para el matrimonio. Bueno, ahora sí, y yo decía, ¿qué hábiles? ¿No? Tenemos a veces 35 años de casados y uno dice, ¿cuánto me falta? ¿No? Necesitamos apoyarnos en Dios para todas las cosas, para todas las decisiones. Por ahí podamos equivocarnos. Ir al consejo de Dios, ir a la palabra de Dios, tener presente, por eso que hay que leer la Biblia, hay que conocerla, porque si la promesa de Jesucristo es, vendrá a ustedes el Espíritu y Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces, si yo no leo la palabra, ¿de qué me va a recordar el Espíritu Santo? Yo necesito leerla, estudiarla, examinarla, y como dice Juan 5:49, ¿no? Hay que escudriñar las Escrituras. Entonces, cuando yo lo voy haciendo todos los días, no voy a retener, por lo menos en esta parte de mi cerebro, todo lo que leo. Va a estar acá atrás. Y el Espíritu Santo se especializa en recordar todo lo que yo guardé y traerlo para acá adelante y recordármelo. Por eso que Jesucristo, a pesar de que era Dios como hombre, Él venció y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y pudo salir airoso de las tentaciones. Necesitamos apoyarnos en Dios. Necesitamos tomar el consejo de la palabra. Dios, hermanos, ha dejado esta palabra para que cada uno de nosotros la conozcamos, la entendamos y que la apliquemos a la vida. La Biblia dice en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Guardando la palabra en su corazón. Y guardar la palabra no es agarrar la Biblia, me la meto acá dentro entre la camisa y el pecho y la guardé, ¿no? Guardar la palabra es aprenderla, aplicarla a mi vida y retenerla, para que cuando yo necesite esa espada de dos filos, yo pueda sacarla y esgrimirla contra el enemigo, contra las tentaciones, contra este mundo. En Hebreos, busque por favor y terminamos aquí, Hebreos 12:1. Hay un consejo muy lindo aquí que nos puede ayudar. Este es uno, hay mucho más en la Biblia, pero este es uno de los consejos que encontramos en la palabra que nos puede ayudar a ser fieles a Dios. Dice 12:1, Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y encima, en el 3, nos anima, nos exhorta y dice, consideren esto, ¿no? Consideren a esta persona que sufrió tentaciones, pasó por pruebas, pero se mantuvo fiel. ¿Qué hizo? Primero, hay que despojarnos de todo peso. Hermano, hay cosas en nuestra vida que no son pecado, pero que pueden ser lastre, ¿no? El dinero no es pecaminoso. El dinero es amoral, ¿no? Usted no ha escuchado a George Washington desde un billete insultándolo, ¿no? El dinero no es bueno ni malo, es amoral. Ahora, el uso que nosotros le damos puede ser bueno, puede ser malo. La actitud que tenemos hacia el dinero puede ser buena, puede ser mala. Porque hablando de el hecho de querer tener más y más y más, la avaricia, dice la Biblia que eso es idolatría, ¿no? Entonces, el dinero, aún sin ser bueno, sin ser malo, puede llegar a ser un peso sobre usted, sobre su vida.
Por eso Pablo, recomendando a Timoteo, le dice, recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No está mal manejar dinero. Y si hay mucho para manejar, mejor. Pero cuidado con la actitud. Entonces ahí el dinero puede ser un peso. No algo pecaminoso, pero puede ser un peso. Y ese peso lo puede hundir en la avaricia, en la disconformidad, en el querer tener más de lo que necesita, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces en esta vida hay cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero que pueden ser un lastre al querer avanzar en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? A ver, Dios quiere que usted venga a la iglesia, escuche la palabra, se instruya, glorifique a Dios en el culto, etcétera. Pero usted dice, uy, no me da, yo necesitaría tener 4 trabajos. Y se mete a trabajar incluyendo los domingos, de manera que duerme 2 horas, ni siquiera está con la familia, no puede asistir a la iglesia, no puede tener tiempo para orar, leer la Biblia, porque tiene que trabajar, porque necesita dinero, dinero, dinero. Ahí un peso tremendo en su vida. ¿Por qué? Porque no va a correr usted la carrera cristiana como debe correr. ¿Por qué? Porque tiene ese tremendo peso de los 4 trabajos y hay que cumplir, arrastrándose, pero hay que cumplir. Tenga cuidado. Y acá, ¿qué dice que debemos hacer? Despojarnos de ese peso. Pedir sabiduría a Dios. Orar. Si no tengo tiempo ni para orar, ni para leer la palabra, ni para congregarme, Señor, ¿vale la pena que esté corriendo de un trabajo para otro? Jesucristo dijo, no pongan la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. Van a ser lastre, ¿no? Pongan vuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces capaz que la preocupación excesiva sobre el no poder tener nos está llevando a actuar no correctamente. Es un lastre, es un peso. Entonces, en lugar de despegar, es como los globos aerostáticos, ¿verdad? Tienen que inflarse con aire caliente para elevarse, pero antes hay que tirar todo el lastre, ese peso que está ahí, porque si no, no se eleva. Nos pasa en la vida cristiana, porque este creyente no despega, porque este creyente no se eleva, porque este creyente todavía sigue pegado a esta tierra, a este mundo, porque hay peso, hay lastre que tenemos que aflojar y aflojar, y mucho de esto se tiene que hacer en fe, porque nadie está seguro de lo que nos va a pasar mañana, pero sí todos podemos estar seguros que Dios va a estar ahí. Entonces, el hecho de pensar sin fe hace que yo me preocupe desmedidamente, y la preocupación es un peso. ¿Se entiende? Dice acá claramente, hay que despojarnos de todo peso. Y ya he puesto 2 ejemplos y hay mucho más, no tenemos tiempo. En segundo lugar, hay que despojarnos del pecado. Si Daniel hubiese estado preocupado más por querer ganar en ese mundo tan competitivo y pagano, él hubiese cometido todos los pecados que estaban a la vista y hubiese fallado a su Dios. Pero Daniel dijo, no, yo no me voy a poner este peso encima, más bien voy a confiar en mi Dios. Se despojó de todo peso, se despojó de pecado, de cualquier tipo de contaminación, porque eso sí te achata, no te deja elevar, sino te mimetiza y te hace parte del mundo. El pecado no glorifica a Dios, el pecado no te deja correr, el pecado no te deja crecer, el pecado no te deja vivir una vida de santidad. Entonces hay que despojar, detectar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, a ver, ¿qué más hay en mi vida que es peso, es lastre? Yo no lo quiero. ¿Y qué es que hay en mi vida que es pecado? Peor, ¿no? Voy a pedir a Dios. Y Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y limpiarnos hace que nosotros ya seamos más livianos y podamos, como dice, me encanta esa frase que hay en Habacuc, cuando dice, en mis alturas me hacen andar. Porque Dios no quiere que estemos a ras del mundo, a ras del piso, sino andando en las alturas espirituales donde Dios nos quiere. Tercer lugar, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice corramos solamente, con paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y es sumamente necesario para no aflojar. Si vos no tenés paciencia, mañana largás y te dedicas a otra cosa. O cambiás de actividad, ¿no? Pero la paciencia requiere constancia, requiere estar ahí, requiere compromiso. He puesto mis ojos en Jesús, he comenzado la carrera y yo tengo que continuar. Y eso es lo que al final dice, ¿no?
Poner los ojos en Jesús. Nuestra mirada no tiene que estar en las cosas de esta tierra. Vamos a ser arrastrados, no solo por la gravedad, ¿no? Por la gravedad de nuestro pecado. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, el Señor nos eleva. El Señor nos pone por encima de cualquier circunstancia. Te saca de las pruebas, te libra de las tentaciones. Miren, si yo hubiese sido ese sátrapa que estaba sobre Daniel y sus amigos, por temor al rey, y siendo un pagano, yo digo, están locos, coman, ¿no? Y les lleno de la comida y del vino, pero dice la palabra que Dios hizo que Daniel y sus amigos cayeran en gracia a este jefe de los ángeles. O sea que Dios está ahí contigo. Si pones tu mirada en Dios, en Jesús, Dios va a hacer que caigas en gracia al patrón y no te va a poner en situaciones complicadas. Siempre contaba la hermana Corina de su padre, que en Argentina comenzó de jovencito a trabajar en una fábrica o en una mueblería, vendiendo muebles. Pero el patrón le había dicho, tenés que mentir, así vendés y así ganas más. Entonces le decían, qué sé yo, esto es ébano, y era pino nacional, ¿no? No, y le decía maderas de esas caras, ¿no? Y el mueble se vendía. Hasta que se convierte el hermano Molina. Entrega su vida al Señor. Va al trabajo y tiene la disyuntiva. ¿Voy a seguir mintiendo? ¿Voy a seguir diciendo que es esta madera cuando no lo es? Entonces tuvo que hablar con su jefe. Y le dijo, ¿sabe? A partir de hoy no miento más. Porque entregué mi vida a Cristo. Y no puedo mentir. Porque ahora mi vida está guiada por Dios. Claro, le costó perder el trabajo. Pero ¿qué hubiese hecho usted? ¿Seguir mintiendo, engañando y robando? ¿O ahora que su vida está en Cristo Jesús, usted es una nueva criatura? Las cosas viejas eran del pasado, ahora todas son nuevas. Y hay que vivir con aquellas cosas hechas por Dios. No había tiempo, había que tomar una decisión. Entonces, cuando nosotros queremos ser fieles a Dios, necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Y Jesús, el autor y consumador de la fe, nos guiará a hacer lo correcto. Por eso Pablo dice, pongan vuestra mirada en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo correcto, todo lo que tiene buen nombre. Y si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Esto hay que hacer. Hermanos, concluyendo, si Jesús realmente está gobernando nuestra vida, nosotros podremos vivir una vida fiel en medio de un mundo infiel. No va a ser una excusa. Todos mis compañeros lo hacen, ¿no? Si no lo hago, van a decir que soy un tonto, ¿no? Y si no hago como los demás, voy a ser como un extraterrestre. Prefiero ser un extraterrestre, pero dar un buen testimonio. Pablo declaró en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está hablando de vivir, sea en la escasez, sea en la abundancia. Pero si aplicamos esto a la vida cristiana, hermanos, si Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, quiere decir que junto a Él, todo lo podemos hacer, con su gracia, con su ayuda, con su dirección. Mi hermano, desde el momento que entregaste tu vida, Dios te dio el Espíritu Santo y te capacitó para que puedas serle fiel en medio de un mundo infiel. Que Dios te bendiga, que puedas ser luz ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña, nos edifica, nos ayuda a vivir conforme a tu voluntad cada día. Bendice a estos queridos hermanos. Ayúdanos a todos, porque todos te necesitamos, a ser fieles como lo fue Daniel y sus compañeros. Que podamos brillar en este mundo que está en tinieblas y glorificarte con cada acción, con cada compromiso, con cada decisión que tomamos. Que sea así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.